Esto es Déjà Vu, un podcast para hablar de la historia detrás de la coyuntura política en Colombia, con Alejandro Lloreda y Luis Guillermo Vélez. Hoy, Dios y Patria, la construcción de una Policía Nacional. Bienvenidos. El Congreso de Colombia decreta. Artículo 1. Créase un cuerpo de gendarmería destinado a prestar los servicios de alta Policía Nacional y a desempeñar las comisiones que en asuntos nacionales tenga a bien confiarle el gobierno. Artículo 2. El cuerpo de gendarmería tendrá residencia habitual en la capital de la República y dependerá directamente del Ministerio de Gobierno. Artículo 4. El cuerpo de gendarmería constará de 300 gendarmes divididos en 3 compañías. Esto, Luis Guillermo, es la Ley 90 de 1888 que creó la Policía Nacional de Colombia. Bienvenidos de vuelta a Déjà Vu. Mi nombre es Alejandro Lloreda. Yo soy Luis Guillermo Vélez y tenemos hoy, Alejandro, un invitado de lujo, el general Jorge Luis Vargas, exdirector de la Policía Nacional, y vamos a hacer en este episodio un repaso de la historia de esta tan importante institución en nuestro país. General, la policía empieza con 300 gendarmes. ¿Cuántos gendarmes conducía usted cuando estaba director de la policía? Un gran saludo, Luis Guillermo, Alejandro. A ver, hoy no tenemos gendarmes. Los nombres son patrulleros, suboficiales, mandos ejecutivos y oficiales de la Policía Nacional. Policías todos. Llegué a comandar 172,000 policías entre uniformados, auxiliares, no uniformados, que prestan labores de auxilio a la Policía Nacional. Es tal vez la quinta, sexta policía hoy en el mundo más grande en el planeta. 300 a 170,000, hay una larga historia. Los primeros años, general, la policía se crea como una institución de la regeneración que comienza en 1886 con la Constitución que expidió el gobierno de Rafael Núñez, y una de las instituciones de este nuevo régimen va a ser la Policía Nacional. ¿Cómo es la historia de los primeros años de la policía? Entiendo que contrataron a un comisario francés para venir como el primer director. Sí, el comisario, y que además había sido militar, participó en varias luchas siendo militar en Francia y luego se convirtió en gendarme precisamente. Fue contratado por el presidente Carlos Holguín para que viniera precisamente a desarrollar ese decreto que él hizo. Y luego él ya le da vida en 1891 a la Policía Nacional. Pero una cosa muy importante, en la Constitución del 86 no se definía la policía, sino que hablaba de una milicia nacional. Y ese es el sustento que tuvimos casi por 100 y pico de años sobre la Policía Nacional. Y general, bueno, empieza esta policía con esta misión francesa o con este gendarme francés Marcelino Gilibert, que llega acá en la última década del siglo XIX y monta esta policía que empieza a funcionar principalmente en Bogotá, a cumplir su función realmente policial, y tiene un desarrollo muy importante en la Guerra de los 1000 días. Ya algo de esto hablamos, Alejandro. En un episodio anterior, es la última de las guerras civiles del siglo XIX. Bajo Aristides Fernández, la policía pasa al Ministerio de Guerra. Aristides Fernández es el ministro de Guerra y mano derecha de Marroquín. Y después de eso, pasada ya la guerra, la policía vuelve con el general Rafael Reyes y de la reforma de 1910 a ser una policía, recupera un carácter civil y vuelve al Ministerio de Gobierno. Esto es una Colombia de hace ya más de 100 años, una Bogotá muy pequeña de menos de 300,000 habitantes, y no tiene los retos que imaginamos hoy. General, en esta época, en estos primeros años de la policía, ¿cuáles eran las misiones o cuál era el día a día del cuerpo de policía en Bogotá? Esta policía no era nacional, era la policía de Bogotá, básicamente. Era Policía Nacional porque tenía el carácter obligatorio de dirigir a las demás policías, pero no habían medios de comunicación, las vías. Entonces estaba en el papel, pero ya la ley así lo indicaba, que debería dirigir toda la policía en el país, pero por lo que era Colombia, realmente pues no se daba así. Pero usted toca un tema muy importante que, digamos, se ha perdido un poco del radar porque ya no existe hace un buen rato, y es en ese momento la existencia de policías locales,
policías, como usted dice, municipales, departamentales, de diferente clase y característica, regadas por todo el país. Y esto va a ser muy importante, Alejandro y General Vargas, en los años siguientes, en los años 30, cuando esta organización policial difusa, diseminada por todo el territorio, con un mando central pues prácticamente inexistente, empieza a hacer crisis. En 1930 gana la presidencia del Partido Liberal y llega Enrique Olaya Herrera después de casi medio siglo de dominación conservadora. Y en este momento esto va a ser el primer cambio de poder pacífico que tiene Colombia bajo la Constitución del 86 del Partido Conservador al Liberal, y esto va a generar una crisis en las regiones, va a generar mucha fricción en los pueblos conservadores, porque recordemos que bajo esta Constitución el presidente nombraba a los gobernadores nombraban a los alcaldes y los alcaldes nombraban a la policía. Entonces esto implica que en los pueblos, por ejemplo, de Boyacá o Santander, el cambio va a ser traumático. General, ¿usted qué recuerda de esta época, digamos, dentro de esta historia policial que usted conoce también? Esta época, los años 30 y 40, ¿cómo funcionaba la policía? ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? El primer esfuerzo que tuvo la policía a partir de su creación fue la de organizarse, crear la estructura. Se fundaron y se crearon unos gabinetes esenciales que todavía hoy permanecen. Trajeron investigadores, se crearon los primeros cuerpos de policía judicial. Eso fueron lo primero. Estos primeros 30 años tienen una incidencia directa también en lo que era la policía en ese momento. Sí, aquí tenemos varias misiones que vienen, además de la francesa del general Gilibert. Aquí veo en las notas, Alejandro, que también vinieron de España, de Argentina y en los años 30 y 40 de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que dice el general? Que son esas misiones que van trabajando en diferentes áreas de desarrollo policial. De todas maneras, general, me parece importante hablar de qué es lo que decía Alejandro ahora, es que el presidente nombraba al gobernador, el gobernador al alcalde, y el alcalde empezaba a cambiar a su policía en un departamento, digamos, conservador. Si este alcalde era liberal, cambiaba a sus policías que habían sido conservadores, y eso empezó a generar unas fricciones muy grandes y a la creación como una especie de policías cívicas. Cuando se desmontaba la policía y se sustituía por la del otro partido, se creaba una especie como de policía cívica que uno podría caracterizar como una especie como de parapolicía. Y eso empezó a generar una cantidad de tensiones en los años 30 y 40. A ver, vuelvo a reiterar para que todos los que nos están escuchando vean a la Colombia de esos momentos. Vías de comunicaciones escasas, no había forma de comunicación con Bogotá, con lo central rápida. No todos los municipios, pueblos, ciudades de Colombia tenían telégrafos, no todos. No había teléfonos sino en la capital, en Medellín, en algunas ciudades. Esa escasa comunicación pues, se veía reflejada en todo el sistema de seguridad del país para esa época. ¿Por qué los presidentes, y de muy buena forma, contrataron misiones? Pues al ver la realidad, ¿dónde estaban sucediendo los grandes cambios de policía en el mundo? Estaban sucediendo en 4 partes básicamente en el planeta Tierra. Primero, en Europa, y especialmente en Inglaterra y en España. Segundo, Estados Unidos, y quién lo iba, pues lo digo con muchísimo respeto, la Policía Federal Argentina en policía judicial tomó las banderas en el mundo y fue clave inclusive para la creación de Interpol. Se trajeron esas para fortalecer la estructura nacional de Bogotá y de ahí para allá poder organizar los cuerpos de policía. Pero definitivamente no había control sobre lo local. Esto, digamos, es parte de la historia, tiene unas repercusiones hoy en día. Y esto, Alejandro, es clarísimo en los decretos que expide el presidente López. Así es, el presidente López comienza un largo proceso de unificación de las policías municipales y departamentales y la consolidación de la Policía Nacional. Esto es un proceso que comienzan a unificar las guardias municipales en la Policía Nacional. Se ve, por ejemplo, una norma, el decreto 262 de 1936, nacionalizó las policías y guardias civiles de Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Huila, Magdalena, Nariño, Tolima
y Valle. Entonces comienza el presidente López a crear una institución central. Lo que menciona el general es cierto, las vías de comunicación. Los municipios están muy desconectados, es muy difícil ejercer el poder central desde Bogotá. Y en los municipios, por ejemplo, en Boyacá, en los municipios más conservadores, ya habían problemas. La consigna era: no vamos a entregar con papelitos, decían los godos, lo que hemos ganado con las armas. Entonces esto comienza a generar problemas en las zonas rurales más apartadas. Esto es un cambio muy grande en el año 30 y hay unos primeros brotes de violencia relacionados con los empleos públicos, con los empleos municipales en estos municipios. Es en el gobierno de, tal vez, de Eduardo Santos, que se da un paso muy importante en este proceso que habla el general de consolidación, que es la creación de la Escuela de Cadetes de la Policía Nacional, la General Santander. Esta escuela realmente fue un cambio sustancial en lo que es el concepto de la nacionalidad de la policía. Primero, con una visión absolutamente futurista en términos de cómo debería ser, y comienza a funcionar en 1940. Y era la escuela única de formación para toda la policía. El primer laboratorio técnico quedó ahí en uno de los edificios centrales en la plaza. Se hizo con alojamientos para el cuerpo de instructores, aulas especializadas. Fue construida con una visión enorme, que yo creo que fue el primer gran paso de tecnificación después de la construcción de la Policía Judicial y la revista de la policía y el gabinete de identificación en la escuela de cadetes de policía. Pero de todas maneras, este proceso, digamos, de nacionalizar la policía es lento y es difícil. A medida que se nacionaliza la policía, se le quita poder a las élites locales, se le quita poder al gobernador, que pierde su guardia personal o su guardia departamental, se le quita poder al alcalde también, y se comienza a generar ya una identidad de cuerpo de una institución verdaderamente nacional, donde un policía en La Guajira pueda ser trasladado a Nariño o viceversa. Y esto hace agua de una manera muy seria en un día muy fatídico, que es el 9 de abril del 48. ¿Qué pasa en el 9 de abril, Alejandro? Y después, general, si nos puede usted un poco hablar de ese día que creo que es determinante para la historia de la policía. Antes de llegar al 9 de abril, en el 46 los liberales pierden la elección. Se divide el liberalismo entre Gabriel Turbay, Jorge Eliezer Gaitán, como vimos en el episodio pasado, y termina ganando el conservatismo bajo Mariano Ospina. Y lo mismo que habíamos visto hace un momento, Luis Guillermo, de alcaldes conservadores teniendo que entregarle la policía a los liberales, sucede ahora en el sentido contrario. Alcaldes liberales que tienen que entregar el mando a alcaldes conservadores. Entonces, esto había generado otra segunda tanda de problemas en las zonas rurales, y todo esto lo que genera es que cuando el 9 de abril asesinan a Jorge Eliezer Gaitán, esto genera una explosión en todo el país. Y en Bogotá, los policías en las estaciones de policía de Bogotá, de cierta manera, se suman a los manifestantes, a la sublevación del 9 de abril. Sí, pero quiero tocar un tema muy rápido e importante. En el año 30 hay una ley, un decreto, que prohíbe que la policía participe en política. Este es un primer esfuerzo. Es muy importante. Es un primer esfuerzo. Esto es fundamental. Porque yo creo que un siglo anterior lleno también de conflictos entre gamonales, el uno, el otro, presidentes generales militares, un país violento. Sí. Aquí hay un primer esfuerzo de decir: policía, no participe en política, que fue muy importante. Quería hacer esa acotación para llegar al 48. Sí, es muy importante, sobre todo porque este fue un proceso muy lento. O sea, vamos a darnos cuenta que se demoraron 30 años en que la policía se pudiera consolidar como un cuerpo realmente nacional. Esto no fue expedir una norma, un decreto, firmar ahí cualquier papel y de un día para otro, entonces tenemos la policía de hoy en día. Esto fue un proceso muy lento porque, pues claro, había muchos intereses políticos de toda naturaleza, ya los hemos hablado. Y esto, digamos, se va acelerando en la medida en que va quedando evidente que una policía deshilachada nacionalmente, pues era una fuente potencialmente de conflicto y de violencia. Y se ve en el 9 de abril cuando las estaciones de policía se sublevan en contra del gobierno. Entonces llega el ejército y viene aquí un tema donde el ejército es básicamente el que pacifica la ciudad de Bogotá, y viene una reflexión muy grande sobre qué hacemos
con el tema de la policía. Claro, No todos y la policía reflejaba la sociedad. Reflejaba Y eso. reflejaba Pero también, los últimos 16 años de gobierno liberal. No toda la policía actuó contrariamente a la ley, se sublevó en ese momento. Tiene toda la razón. Y eso también es importante porque ese proceso de nacionalización y profesionalización con las misiones empezaron a dar. Desafortunadamente ese día, como ya ustedes lo trataron en el podcast anterior, sacó de madre cualquier cosa que Colombia tuviera en orden y en estado. No, claro, y además lo decíamos en ese episodio, el ejército prácticamente se atrincheró en el Palacio Nariño y empezó a disparar. Buena parte de los muertos del 9 de abril son los muertos que causan las ametralladoras del ejército custodiando el Palacio Nariño. O sea, esto es una cosa realmente... Cuando llegan los batallones de Boyacá también a reforzar la seguridad de la ciudad. Entonces, pues estos, como usted lo dice, general, esto salió de madres todo. Lo sucedido ese día nos da un contexto de por qué la policía no debería participar en política, ni ser partidista, ni estar en eso. Como usted menciona, Luis Guillermo, después del 9 de abril, esto provocó una reflexión generalizada en lo que es el gobierno de Mariano Ospina. Ya entraron los liberales al gabinete, esto es un gabinete de unidad nacional, y la pregunta es ¿qué hacer con la policía? En ese momento, Ospina adelanta una reforma drástica y expide el decreto 1404, esto es el 30 de abril de 1948, 20 días después del Bogotazo. Y dice, y aquí cito, dice, el gobierno y el director general de la Policía Nacional procederán a dar de baja a todo el personal uniformado de la institución. A todos. Una purga completa. Pues. Esto ni Gustavo Petro, Luis Guillermo. Sí. Sí, no, eso... Esto digamos, se fue con todo, pues ahí sí. Esa fue una decisión. Y mandan a la policía militar del ejército a cumplir durante un tiempo las funciones de policía en la calle, que es muy recordado por todos los colombianos de esa época. Y queda la policía bajo Laureano Gómez, bajo tutela, bajo supervisión del Comando General de las Fuerzas Militares, y ya para este momento general estamos en plena violencia. Y hay un episodio en 1952 que es muy recordado, que es donde 6 policías mueren en un ataque de las guerrillas liberales en Antioquia, y en septiembre pasa lo mismo en el Tolima. Y hay un entierro solemne en el cementerio central de Bogotá el 6 de septiembre del 52, y terminado ese funeral, incendian las casas de los jefes liberales. Esto es cuando incendian la casa de Carlos Lleras, de Alfonso López, y queman los diarios liberales, El Tiempo y El Espectador. Sí, esto, digamos, es ya la violencia en full, y pues hay una especie como de vacío de poder muy, muy grande, y viene la dictadura del general Rojas. Y aquí pasa algo muy interesante, y es que, claro, es una dictadura pues, militar, por supuesto, y se empieza a reconstituir nuevamente bajo la tutela, esta vez ya del gobierno central, del general Rojas, del Ministerio de Guerra, la policía que conocemos hoy en día, digamos. Uno podría decir que eso es como una génesis general de la policía actual, el gobierno de Rojas, o usted diría que es desde antes. 2 momentos importantes para la policía de hoy. La creación con las misiones y el énfasis en la policía judicial a través de una policía nacional, que esto es extremadamente importante, y más para tratarlo hoy, porque es que Colombia es parte de una cadena mundial de delito transnacional. Esto tiene un significado extremadamente importante, esa fundamentación en policía judicial de la Policía Nacional. Y lo otro, las misiones dieron estructura que recoge el gobierno del general Rojas Pinilla. Esa estructura la solventa y, bueno, para ese momento la hace parte de las fuerzas militares. Esos son los 2 grandes momentos para entender hoy la Policía Nacional. Vamos a una corta pausa y a la vuelta volvemos con la doctrina Lleras y el Frente Nacional. Hola, soy Juanita León, directora de La Silla Vacía. Decidimos reflexionar sobre los próximos 10 años con quienes lo han pensado. En un país que vive anclado en sus lastres del pasado, nos pareció que era una buena excusa para pensar en el largo plazo. Los invito a que se suscriban a nuestro podcast El Futuro del Futuro, donde trataremos de anticipar cómo cambiará el mundo en el que vivimos. Bienvenidos.
Volvemos a retomar el hilo ya con el Frente Nacional, discurso que va a ser un discurso histórico para las relaciones militares civiles en Colombia, que es el discurso de Alberto Lleras en el Teatro Patria. Y este va a ser el discurso que establece la división entre la esfera militar y la esfera civil, y también va a tener unas repercusiones muy importantes para la Policía Nacional. Va a establecer, por ejemplo, general, que la policía es un cuerpo armado civil no deliberante, es decir, la policía no tiene desde este momento derecho al voto. Eso es algo que viene y se explica por todo lo que había sucedido en los años anteriores. Totalmente, este es un momento de ratificación muy importante. Y yo quiero hacer este comentario que lo hemos estudiado en los libros de historia y que ustedes lo trataron en capítulos anteriores. Es que el gamonal del pueblo, que era, discúlpeme esta palabra tan maluca, pero era el dueño, el patrón del alcalde de esa época, traía 5 policías del partido y hacían lo que querían. Era una policía política. Esto se acaba. Comenzamos lo que realmente una profesionalización, aprovechamos lo mejor de las misiones, nos convertimos ya por esos decretos de esos años se acaban cualquier cuerpo local o regional se acaba y comienza la Policía Nacional estructurada, seria, profesional, de escuela, con capacidades a partir de este momento. O sea, del 30 al 60, de 1930 a 1960, se da todo este proceso que fue muy, muy complejo, muy duro, muy difícil, muy lento y que además, hay que decirlo, también contribuyó al tema de la violencia. Entonces, en el año 60, con este discurso y con la política del Frente Nacional, uno podría decir que se crea la policía moderna, general. Crearse este cuerpo que conocemos hoy en día de una policía nacional con un mando unificado, centralizado, jerárquico, y empieza a crecer de una manera muy importante. Años, digamos, 60, 70 y 80. ¿Cómo es ese proceso? Es un proceso rápido, es un proceso que afortunadamente, mire la importancia de haber creado la escuela de cadetes, la escuela de General Santander. Ya venían unos policías profesionales de la escuela que fueron los primeros encargados, llamados a reconstruir la policía con estructura, con administración, con énfasis en el servicio, con control, con todo lo que hace a un cuerpo. Hay que gerenciarla, hay que administrarla. Ellos ya sabían de policía y fueron los primeros. Estando en el Ministerio de Defensa, que esto también yo creo que es demasiado importante, que nos da estabilidad. Y además, que también, yo lo quiero poner dentro y además que debe ser del debate permanente de Colombia, es la construcción del sistema de seguridad que tenemos hoy frente a las amenazas. Si hoy es el narcotráfico, ¿cuál era la amenaza de esa época? La violencia, había que acabarla. Esa era la amenaza estratégica de Colombia. Entrada a los años 60, donde la policía juega un papel nacional, la policía nueva, juega un papel muy importante para controlarlos y se logra una pacificación muy importante del país en los 70s y digamos 70s y inclusive hasta principios de los 80s. Tener esa institución con ese grado de profesionalismo es la que contribuye a mantener el foco en el papel estratégico. Hay que reducir, hay que acabar, hay que neutralizar la violencia para la reconstrucción de Colombia. Ese era el papel estratégico de la seguridad en Colombia. Y en estos años 60 nacen unas nuevas amenazas, como por ejemplo las guerrillas comunistas, nacen las FARC, nace también el ELN, como vimos en el primer episodio de esta temporada. ¿Cómo era la policía de los años 60? General, estamos hablando, si hoy en día es una policía de 170.000 hombres, en esa época, ¿cuántos hombres eran? ¿Cómo estaba organizada? Se da la primera, como se los mencioné, y quiero rápidamente, una estructuración por departamentos, así se llamaban. Departamento de Investigación Judicial, el conocido F2. Ahí estaba inteligencia, ahí estaba antinarcóticos, ahí estaba antisecuestro. La rama de personal, la rama de docencia, la rama jurídica de la Policía Nacional. Llegada esta movilidad en el mundo, Guerra Fría, la policía a través del F2 organiza un sistema de información para comenzar a tener información contra ellos. Quiero decirle que para la policía no fueron vistos como enemigos, sino como delincuentes. Desde ese primer momento, ese cambio estructural de los años 50 en la policía, se ve reflejado en los 60.
los vemos es como delincuentes, y así lo decía el Código Penal en su momento. De hecho, el F2 es el que hace la operación, o sea, recoge la inteligencia para la operación Anorí. Y en este momento, entonces, en los 60 está la amenaza de las guerrillas que están fundándose en distintas partes del país, y en los 70 en general llega lo que es el tema de la droga. Inicialmente es la marimba en la costa. ¿Cómo fue eso para la Policía Nacional? Esa sección segunda, lo que se llamaba el F2, a finales de los 60 se transforma en la DIPEC. Iniciando, eso fue años 69, 70, 71, la transformación de esa sección segunda en la DIPEC, que hoy es conocida como la DIJÍN. Esa DIPEC, que era la Dirección de Investigación y Estadística Criminal, es la madre, la columna vertebral de toda la investigación y la lucha contra el delito en Colombia. Es de la Dirección de Inteligencia, Dirección Antinarcóticos, Antisecuestro, de todas, de la Dirección de Protección. Se crea una sección de estupefacientes en la DIPEC, en las secciones segundas, a comenzar a perseguir especialmente la marimba en la costa caribe colombiana. ¿Y cómo es el proceso de la guerra contra la droga enfocada en la marihuana a la cocaína? ¿Eso ya arranca a mediados, finales de los 70s? Y en este tema tan importante que tocaba Luis Guillermo hace un momento, que no solamente se da por una decisión de crear la policía, de adscribirle a un ministerio, pero miren las complejidades con las que se enfrenta a Colombia. Guerra Fría, llegan guerrillas. Acabar estratégicamente y llevar la paz al territorio como bien fundamental de la seguridad ciudadana, que era un propósito fundamental de los gobiernos del Frente Nacional. Viene el narcotráfico expresado en la marimba, hace que la policía comience a crecer en profesionalismo, cursos al exterior, ayuda del FBI, misión nuevamente británica. Es decir, que la coyuntura del país hace que la policía, gracias a la estabilidad que tenía ya, por fin, en donde estaba ubicada, a crecer profesionalmente en el servicio que debería prestar a los colombianos. Entonces, digamos que esta función se va volviendo muy importante desde el punto de vista estratégico, como decía Alejandro ahora, 70s, 80s, cuando la amenaza del narcotráfico se vuelve algo mucho más grande que simplemente una gente produciendo marimba en la Sierra Nevada de Santa Marta. Porque viene el tema, digamos, de la cocaína. La Policía Nacional captura al señor Pablo Escobar por allá en los años 70 cuando tenía una cocaína en un maletero de un carro. Entonces ya se da uno cuenta que aquí viene un problema muy grande que explota en los años 80. Finales de los 70 comienza la lucha fuerte antinarcóticos de la Policía Nacional, especialmente Guajira, Magdalena, Atlántico y parte del norte del Cesar, si ustedes lo recuerdan muy bien. Llegaron los primeros helicópteros para la policía, los primeros aviones, unos comprados por la Policía Nacional y otros a partir de los convenios que hemos tenido siempre en colaboración con los Estados Unidos. Los Estados Unidos también decidieron como país luchar contra la marihuana, nos unimos y se da el éxito contra la marihuana. Eso fue el primer éxito en la lucha antinarcóticos Nixon de Colombia. declara la guerra contra las drogas en el 73. Sí. Y el auge marimbero se da 75, 76, máximo 77, 78, 79. ¿Cómo fue entonces el comienzo de la lucha contra la coca? Esto ya geográficamente estamos hablando de un fenómeno mucho más regado por el país. ¿Cómo intenta la policía afrontar esta amenaza, que además es una amenaza que se fue creciendo un poco, digamos, a la vista de todos, y cuando ya se volvió algo realmente poderoso, grande y temeroso y agresivo, pues ya era un poco demasiado tarde, ¿no? Recordemos pues que el campanazo principal lo da el asesinato del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, y ahí como que todo el mundo dice, bueno, esto es un gran problema, ¿qué vamos a hacer con esto? Con la llegada de esto, guerrilla, zonas en el territorio donde ya tenemos cultivo, laboratorios especialmente de clorhidrato, grandes laboratorios de clorhidratos, año 82, 83, 84, 85, se conforman las dos organizaciones principales que manejaban ya esa coca existente, que es Cali y Medellín. La policía crece muchísimo y en el 81, esa sección de estupefacientes, Alejandro,
sale y se crea una división específica de antinarcóticos que luego en el 87 se convertiría en la Dirección de Antinarcóticos. Aquí ya estamos entrando, general, en los 90. Cuéntenos, ¿usted cuándo entró a la policía? Yo entré en el 85. Entonces, usted vivió toda esta fase de finales de los 80s, 90s hasta hace un par de años. ¿Usted cómo vio los 90s? ¿Cuál fue el momento más difícil para la policía a final de los 90s? Varios momentos. Momento difícil, la toma del Palacio de Justicia. La toma del Palacio de Justicia es un tema tremendo en términos de seguridad para el país y de amenaza institucional a la democracia, de un grupo que con apoyos narcotraficantes se tomó la sede. Eso fue una cosa terrible y nosotros que estábamos siendo jóvenes alumnos de la escuela de cadetes, desde ese momento nuestros instructores nos lo dijeron, mire lo que están haciendo, es decir, a través de la violencia quieren cambiar la forma en que vivimos, entonces vemos la primera gran amenaza en el terrorismo, esos finales de los 80, unas FARC, un ELN fuerte, y además con el narcotráfico. Claro, esa es la combinación que se da ahí muy patentemente entre una guerrilla marxista que era el M-19, aunque digan que no, eso era lo que era, y aliada con los narcotraficantes. Entonces, esta combinación los hace particularmente poderosos y peligrosos. Y eso es lo que vamos a ver consolidarse en los siguientes años. La creación de la Dirección de Antinarcóticos para nosotros fue demasiado importante, porque no estamos hablando solamente de erradicar, no estamos solamente de incautar una coca o perseguir a unas personas. Es todo un fenómeno de amenaza al país, todo un fenómeno entrelazado en esas zonas, el cartel de Medellín, con nexos con las FARC, el ELN y en algunos lugares en esa época con el M. Lo mismo el cartel de Cali comprándole a esto. Un nuevo mundo criminal en Colombia. Nos tocó a nosotros, los nuevos subtenientes, los jóvenes oficiales. Y la policía avanzando, creando la estructura para enfrentar esos contextos criminales que se venían presentando en el país. Viene otro cambio muy importante en la policía. Y es el nombramiento del general Rosso José Serrano como director. Ese es un nombramiento que se da en una coyuntura muy, muy particular. Es el gobierno de Samper, pues cuestionado por, como los oyentes sabrán, pues por sus vínculos supuestamente con algunos de los carteles. Y los Estados Unidos un poco dicen, bueno, presidente Samper, le damos a usted el margen, digamos, de la duda en toda esta cosa, siempre y cuando usted ponga a una persona que confía, o sea, en la cual confiemos nosotros, en el cargo de director de la Policía Nacional. Y yo creo que eso inicia como otra etapa de mejoramiento muy importante y significativo de la policía. Y yo podría, digamos, decir que la policía actual es la policía que se refuerza con con ese movimiento en ese momento, con esa gente que llega a esa dirección y con ese espíritu que le imprime el general Serrano a la policía, y bueno, y después se dan todos esos éxitos que se dan del 2000 en adelante. La otra gran transformación que se da comenzó en el 93 con mi general Gómez Padilla, sí, y se llevó hasta el año 2000. Fueron 7 años continuos de transformación, de administración, de gerencia, de indicadores, de sacada de muchos policías que no cumplían con su labor. Si ustedes se acuerdan, claro, salieron más de 11,000 policías porque no cumplían su labor, que eso fue una gran noticia para el país, en donde la legitimidad y la confianza se recupera y el cariño por la policía. Pero muy importante este momento es porque se crea la Dirección de Inteligencia. Claro. La División de Aviación de Antinarcóticos se fortalece. Se crea la DIJÍN, ya como DIJÍN, que venía en un proceso de formación muy importante, también con Miguel Gómez. Ahí se le agrega dinámica internacional con Interpol. Se refuerza la Dirección de Antisecuestro y Extorsión.
es un momento de resultados y de impacto al país. Viene el desmonte de los grandes carteles. O sea, la Policía Nacional es absolutamente determinante en el desmonte del cartel de Cali, en el desmonte del cartel de Medellín, y después, por supuesto, en lo que se viene, que es la lucha en contra, pues, de las insurgencias de las FARC y del ELN. Y creo que eso es muy exitoso precisamente por esos cambios que se hacen a mediados de los 90 por parte del general Serrano y su equipo. ¿Qué pasa después del 2001 con el Plan Colombia y con la nueva política de seguridad democrática? ¿Cómo cambia la policía? La policía, a partir de la lucha contra el narcotráfico y por supuesto con autorización de los presidentes de turno, comienza una relación extremadamente importante con las agencias de la ley, de la aplicación de la ley en los Estados Unidos, con todas. Con la DEA, con el FBI, con todas. Y con el Departamento de Justicia. En esa época se llamaba el NAS, que es la sección antinarcóticos, el famoso NAS que ustedes se acuerdan. Y por decisión de los Estados Unidos, la cocaína en la lucha contra las drogas se fortalece. Colombia recibe una gran ayuda, pero no solamente en lo financiero y en equipos y en helicópteros, en capacitación. Muchísimos policías fueron a las academias de los Estados Unidos, policiales, a las nuevas formas de entrevista, nuevas formas de policía judicial, los últimos avances tecnológicos. Inteligencia también, inteligencia digital o la inteligencia creció enormemente en ese periodo, es decir, el haber afrontado esa lucha trajo también un gran reto, el del crecimiento y el profesionalismo de la policía y la lucha contra la corrupción. Demasiado importante la lucha contra la corrupción. Y en las operaciones grandes de la seguridad democrática, Raúl Reyes, por ejemplo, uno siempre oye que fue la inteligencia de la policía la que dio con los grandes cabecillas. ¿Cómo fue ese trabajo mancomunado con las fuerzas militares? El cartel de Cali se desvertebró con la policía, fue la policía totalmente, y trabajamos muy de la mano con las fuerzas militares, pero fue un equipo de muchachos y muchachas de la Policía Nacional valientes, el cartel de Medellín, el cartel de la Costa, el cartel de Bogotá. Hay generales, exdirectores que participaron en esa lucha. ¿El joven mayor Óscar Naranjo? No, él es una leyenda. Mijal Naranjo es una leyenda. Mijal Serrano, mi general Nieto, mi general Mena. Es que puedo nombrar muchísimos de los que participaron en haber neutralizado, acabado esos carteles y que la dinámica del narcotráfico hayan acabado. Pero ya en la época de los 90 comienza una dinámica en dos vías. De los 2000. De los 2000 contra la guerrilla, la narcoguerrilla, porque aquí yo tengo que, con claridad, hemos analizado los computadores de las FARC, del ELN, y no nos cabe la menor duda de que estaban completamente metidos en el narcotráfico. Estaban completamente. Ahí Oliver Solarte, los delincuentes del Caquetá, todos vivían de la coca. Y comienza una interacción con las fuerzas militares en dos vías. Una, la militar propiamente, con las fuerzas militares de área, territorio, del ataque a la estructura, y la nuestra, que fue la más importante, con una inteligencia predictiva, activa, para lograr la captura y desvertebrar a las FARC de mandos hacia abajo. Comenzó una estrategia absolutamente exitosa y comenzó con Raúl Reyes. Esa operación fue la que cambió la forma de actuar de las fuerzas militares y de la Policía Nacional con la Fiscalía de la Nación y los éxitos contra las FARC. Y esas operaciones espectaculares que continúan desde Raúl Reyes hasta Otoniel, puede ser el último de los grandes capos en caer de esa manera. Eso se fue encabezado por la policía con la ayuda de las fuerzas militares o de otra manera conjunta con las fuerzas militares. ¿Eso hubiera sido posible, general, con una policía fuera del Ministerio de Defensa? Bueno, aquí yo voy a dar mi opinión particular. Hoy la puedo dar, estoy retirado. Y como ustedes lo ven, pues respiramos policía todavía. Mi opinión es que tenemos vuelvo a reiterar por tercera vez, un sistema de seguridad creado, exitoso. Tenemos un sistema de seguridad para Colombia, creado por los colombianos, con las características jurídicas, legales de un país como Colombia. Creo que es un sistema exitoso, es que nos lo copian, vienen a ver cuál es el éxito nuestro. Vamos a darle clase a muchísimos países en el mundo
Y quiero repetir, Colombia es Colombia, Colombia no es Dinamarca. Creo que debe estar, ese sistema debemos protegerlo. Hay unas razones muy de fondo por las cuales estamos en donde estamos, por las cuales la Policía Nacional está en el Ministerio de Defensa. Eso de decir ligeramente, no, es que debería pasarla... ¿Quién fue el que dijo eso hace poquito? ¿Alejandro? Nada más y nada menos que el señor presidente de la República. Aquí ya tengo veo. un trino de julio del 2021 donde el entonces candidato Gustavo Petro decía: la Policía Nacional debe salir del Ministerio de Defensa. Pero como usted dice, Luis Guillermo, como usted dice, general, esto todo se explica por la historia que tiene el país, y como hemos visto desde que se fundó, la policía ha cambiado varias veces del Ministerio de Gobierno, lo que es hoy el Ministerio del Interior, al Ministerio de Defensa, Alejandro, como fue el consenso en los 60. Hablemos de un cliché que no lo hemos usado todavía, pero pues lo conocerán los oyentes. El que no conoce la historia, está condenado a repetirla. a repetirla. Pero déjenme decir una cosa, es que como en esto casi siempre es blanco y negro, y resulta que si se ve así, pues se adoptan siempre posiciones que terminan en contravía. Hemos aprovechado las capacidades de los militares y ellos han aprovechado las capacidades de la policía, siendo un sistema casi único en el mundo, respetuoso de la ley, con roles y funciones. Usted le pregunta a un policía, yo me sentía civil, yo nunca me sentí militar. Y yo se lo decía al ministro, se lo decía a los generales del ejército. Yo los reconozco a ustedes como militares y yo sé que ustedes me reconocen como policías. Es un sistema maduro. Que este recorrido histórico nos sirva para que en ese análisis que se haga no volvamos a cometer errores del pasado. Claro, y volver a los años 30 o 40 con policías locales que quién sabe qué pasa, ¿no? Que no cometamos decisiones que lleven a debilitamientos que Colombia a 20, a 30 años le esté doliendo una mala decisión estratégica de fondo en la seguridad, porque es que el quitar, el acabar un sistema creado tan maduro puede tener problemas de futuro. Eso no hay que verlo ahora porque yo prometí una cosa o es que en tal país es así. Tiene que ser muy juicioso esto. Yo llamo a que sea muy juicioso. General, muchas gracias por acompañarnos en el episodio de hoy. Ha sido tremendamente interesante. Ha sido un recorrido muy importante y que nos explica por qué estamos en la situación actual, digamos, o la policía actual en el Ministerio de Defensa y todo lo que hemos vivido. Hay una razón para todo. Y bueno, creo que ha quedado pues, totalmente claro esto, Alejandro. General, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Termino con una reflexión de Malcolm X. Él ha dicho mucho que en Colombia hay muchísimo violentólogo, hay muchísimo estudio sobre las causas de la violencia, pero hay muy pocos estudios serios sobre la policía, sobre el ejército, estudios académicos, sobre las instituciones de seguridad del gobierno. Eso es una invitación también para volver a mirar la historia de la policía y de las fuerzas militares. Muchas gracias y los esperamos en el próximo capítulo. Muchas gracias. Muchas gracias. Deja Vu es un producto de La Silla Podcast. Grabado en los estudios de La Silla Vacía. Escrito y dirigido por Luis Guillermo Vélez y Alejandro Lloreda. Producido y mezclado por Fernando Cruz y la coordinación de Tatiana Duque. Cada 15 días, un nuevo episodio en su plataforma preferida. Gracias por escuchar.